Bueno, suponiendo que tenemos una fuente de alimentación, aquí voy a poner voltaje. Esta es una fuente de voltaje. Vamos aquí y vamos a poner que son 10 volts. Sí. Y vamos a suponer aquí una resistencia de 1 kilo ohm. R1 igual a 1 kilo ohm. Vamos a agarrar R2 igual a 1.2 kilo ohms y R3 igual a, para acá atrás, R3 igual a 2.2 kilo ohm. Sí, vamos a suponer que tenemos ese circuito, entonces igual en el mismo ejercicio, de hecho nos piden obtener el voltaje y la corriente en cada resistencia. Voy a hacer algo así, parecido al de al inciso B, perdón. ¿Sí? Tomar en cuenta que 0.1 kilos, si recorremos el punto en 3 posiciones, tendríamos 100 ohms, ¿sí? Esa resistencia de 0.1 kilos, 100 ohms. Bueno, entonces, para empezar, primero tendremos que reducir los circuitos, ¿sí? Sabemos que la corriente, este es el voltaje es la fuerza con la que se van los electrones desde la terminal positiva, que sale la corriente, hasta la terminal negativa, y aquí llega, ¿sí? La corriente que sale por aquí es la misma que entra por aquí, la vamos a representar con el letra I en toda la clase anterior, y la corriente sale por el positivo de las fuentes, ¿sí? En cambio, el voltaje es la fuerza con la que van los electrones, mientras que la corriente es la cantidad de electrones que pasan por segundo en un punto. Si yo me pongo como los policías que están midiendo la velocidad, ¿no? Si yo me pongo en este punto, aquí estoy midiendo cuántos electrones o cuántos coulombs, específicamente porque es carga, cuántos coulombs pasan por segundo, ahí estoy midiendo la velocidad de la carga eléctrica, entonces esa velocidad se le llama corriente. Si el voltaje es mayor, o sea, si la fuerza es mayor, pues entonces la velocidad va a aumentar también. Y la resistencia es la propiedad que tienen las propiedades para oponerse al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, bueno, la corriente pasa por aquí, hagamos de cuenta que el circuito es una tubería de agua, entonces la corriente va a entrar por aquí, ¿sí? Entra a este nodo, y aquí, si fuera dos tuberías de agua, una corriente se va a ir para acá, y otra corriente se va a ir para acá, ¿sí? Entonces podemos tener que aquí I, esta corriente I, que entra, se va a dividir en dos, I1, se va a dividir en otro, I2. Sigan bajando las corrientes, siguen viajando sobre su marcha, sobre su camino, y aquí viene I2 y viene I1. Sí, de tal manera que aquí vuelve a salir la misma corriente. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos decir que la sumatoria de I, para que vaya quedando clara esta parte, la corriente I va a ser igual a I1 más I2. Se divide. ¿Sale? Aquí mismo, en este mismo modo lo podemos ver. I1 más I2, esta es la corriente. Bueno, pero para poder conocer los valores de la corriente, primero necesito saber, ya sé cuánto vale I1 o I2, etc. Bueno, vamos a trabajar ahora con los voltajes. Lo primero que hay que hacer es reducir ese circuito lo más pequeño posible, de tal manera que yo pueda calcular la corriente principal, la I. Entonces, primero quito el elemento resistivo, bueno, el elemento paralelo, perdón, los elementos en paralelo. Entonces voy a tener aquí una fuente, voltaje, una resistencia, otra resistencia aquí, ¿sí? ¿Por qué esta resistencia nada más? Disculpen los garabatos, no tengo buen pulso con
Tengo aquí los mismos 10 volts, o sí, 10 volts de corriente directa. Sí, aquí sale la misma corriente, y aquí de ahí, ¿cuánto le pusimos? 1 kilo ohm. Pero aquí hay una resistencia equivalente, ¿sí? Esta resistencia de aquí es el paralelo de estas dos. Están aquí. Quitarlas. ¿Cómo sé que están en paralelo? Porque se divide la corriente. ¿Sí? En los elementos en serie, la corriente que entra por aquí, en este caso por corriente que entra por este punto es la misma que entra a R2 y es la misma que entra a R3. Por eso se dice que los elementos están en serie. ¿Sí? Cuando están en paralelo, la corriente se divide. Toma rumbos diferentes. Entonces, ahorita vemos algunas otras reglas. Entonces tenemos que esta resistencia es equivalente. Esta resistencia la vamos a nombrar R23. Vamos a decir que esta resistencia es R2 paralelo 3. Y ya sabemos que el paralelo de dos resistencias es 1 sobre R1, en este caso, bueno, R2, más 1 sobre R3. ¿Sí? El inverso de la suma de los inversos. Que también eso, cuando son dos resistencias, únicamente cuando son dos resistencias se puede aplicar esto, que es R2 por R3, en este caso, entre R1 más, perdón, R2 más R3. ¿Sí? La multiplicación entre la suma. ¿Vale? Entonces, de hecho podemos calcular eso. ¿Cuánto vale R2? R2 es de 2.2 kilos. Es muy común no poner el ohm en los circuitos. De hecho, en los circuitos aquí nada más viene el valor numérico. Pero se sobreentiende que si estamos analizando una resistencia, estamos hablando de ohms. Tengo la resistencia de 2.2 y la otra de 1.2 kilos. 2.2 kilos. Entre 2.2 kilos más 1.2 kilos. Y eso nos va a dar igual, ahora, serían 2.200, que son los 2.2, por 1.200. Eso nos va a dar 2.600.000. Entre 2.200, bueno, 2.2 kilos más el 1.2 kilos serían 1.200. Los 3.400. Estos son ohms, ¿vale? 1.200 por 1.200. No digo las teclas. Nos queda que R2 y R2. El paralelo de esos dos es igual a 776.47 ohms. ¿Sí? Entonces, eso vale esta resistencia. 776.47 ohms. 776.47 ohms. Ok. Eso valdría esos dos. Ya la resistencia total, podemos ver que aquí los dos elementos están en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que entra por aquí es la misma que sale por aquí, y es la misma que entra a este elemento y es la misma que sale por acá. Es la misma corriente. Entonces, por lo tanto, R1 y el paralelo es R1 y el paralelo de R2 y 3, es la resistencia equivalente, ya están en serie. Entonces ya podemos utilizar
un circuito equivalente. Una sola resistencia, así. Y la resistencia total o la resistencia equivalente va a ser igual a 1 kilo. Entonces sería R1 más R2, que está en paralelo con 3. Va a ser igual a 1 kilo. Son, de hecho, lo podemos sacar aquí, son 1000. 1 kilo son 1000, más 776, pues va a quedar 1706.47 ohms. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos el voltaje, más el voltaje de corriente directa. ¿Sí? Tenemos la corriente que sale del voltaje, de la fuente de voltaje. Y por ley de Ohm, que ya nos la aprendimos, es una fórmula que podemos aprender, voltaje igual a resistencia por corriente. Como yo le digo, Victoria igual a reina de Inglaterra. ¿Sí? ¿Cuál voltaje es el que queremos encontrar o podemos encontrar? El de la resistencia. Debe ser el voltaje de la resistencia con la corriente de la resistencia. ¿Sí? En este caso, la corriente que pasa por aquí, la misma. Esta es la corriente de la resistencia. Y es la misma que viene aquí. Es igual. ¿Sale? Otra cosa. Esta parte. En los elementos, dijimos, hay dos tipos de elementos eléctricos o electrónicos, los que consumen energía y los que entregan energía. Los que entregan energía se les conoce como elementos pasivos. En este caso es una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es una pila, una batería. ¿Sí? Entonces, este es un elemento activo. Esta fuente de aquí. Mientras que los que absorben energía, como todos nuestros aparatos electrodomésticos, los focos, las resistencias, todo eso son elementos pasivos. ¿Sí? Entonces, la corriente ya la hemos comentado en el pasado. La corriente siempre va a salir en los elementos activos, sale por su positivo, por el positivo de la. Pero en los que absorben energía sale por el negativo. ¿Por qué es importante saber eso? Para poderle dar polaridad al voltaje que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, si yo voy hacia abajo, está la corriente circulando desde acá. ¿Por dónde sale? Sale por este extremo. Entonces, por lo tanto, este extremo es el negativo y este extremo, el otro extremo de la fuente, perdón, de la resistencia, es el positivo. La resistencia como tal, el elemento, la resistencia no tiene polaridad. O sea, da igual si lo conectas de un lado de lo que se trata aquí es de el voltaje que hay en la resistencia. O sea, la fuerza necesaria que se requiere para pasar los electrones desde un extremo de la resistencia al otro extremo de la resistencia. ¿Sí? El mayor sea la resistencia, lo vemos aquí, el más grande sea la resistencia, más es el voltaje que voy a necesitar que circule la corriente. ¿Sale? Entonces, aquí ya puedo encontrar el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Entonces, el voltaje en la resistencia, vamos a ponerlo abajo, el voltaje en la resistencia equivalente es igual a la resistencia equivalente que nos dio 1776.47 ohms por la corriente, en este caso, es la que estamos buscando. ¿Sí? Esa va a ser mi incógnita. ¿Por qué? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje en la resistencia equivalente que está aquí? Resistencia equivalente. ¿Cuánto vale? Si yo agarro un multímetro, un medidor de voltaje, y pongo punta positiva aquí y la punta negativa acá, es exactamente el mismo nodo que está aquí. Este es un cable, entonces es exactamente lo mismo que ponerlo acá. Ponerlo acá. Por lo tanto, ¿cuánto voltaje voy a ver? Pues el voltaje que hay en la resistencia es exactamente el mismo que hay en la fuente. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí es igual a 10 voltios. ¿Sale?
Entonces ya de aquí ya no solamente despejo la corriente. La corriente es igual a 10 volts. Es el voltaje entre la resistencia. Es el voltaje que son 10 volts entre la resistencia, en este caso que son 1776.47 ohms. ¿Sí? Y pues ya podemos obtener la valor. Son los 10 entre 1776. Y nos da un valor de 0.00. Vayan los creo que se conectaron juntos. Pero no, 0.005629. Bueno, aquí solamente para, esto es un ampere, para dejarlo con los términos que ya conocemos de los prefijos de que vieron en la primera actividad. Si retomamos el punto 3 posiciones, 1, 2, 3, nos queda 5.629. Entonces, esto es igual a 5.629, en este caso por 10 a la menos 3 amperes. Esos son miliamperes. Entonces, esa es la corriente que sale por ahí. ¿Sale? Y luego, ya la forma de irlo resolviendo es irme hacia atrás. Ya tengo la corriente principal del circuito. Por aquí. Bueno, ya tenemos la corriente principal del circuito, que es esta de aquí, ¿sí? Que es la misma de acá. Si ya tengo esa corriente, ya puedo encontrar el voltaje que hay tanto en esta resistencia de 776, y también puedo encontrar el voltaje que hay en esta de aquí. ¿Vale? Entonces, reescribiendo esto, nos queda aquí, más 10 volts. Aquí tengo 1 kilo ohm. Tengo 776.47 ohm. Ok. La corriente ya vimos que aquí están saliendo una corriente igual a 5.629 miliamperes. Ahora vamos a encontrar los voltajes. Dijimos que la corriente en los elementos pasivos, en este caso las resistencias, la corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Por el positivo y sale por el negativo. Estos voltajes sería el voltaje de esos signos son el voltaje R1 y este es el voltaje en R2 que estaba en paralelo R3, ¿sí? Entonces, calculando esta parte, verá que el voltaje R1 por la ley de Ohm, era igual a la reina de Inglaterra, es igual a la resistencia, en este caso a R1 por la corriente que pasa en R1. ¿Sí? Por la corriente que pasa en R1 son los mismos 5.629 miliamperes. Entonces, ¿no? Ya la tenemos, entonces podemos calcular el voltaje en R1 es igual a kilo por 5.629. ¿Sí? Y basta con los kilos. Aquí hay algo muy común. El kilo es por 10 a la 3 y los mili es por 10 a la menos 3. Realmente con este se cancela. Y multiplicar por 1000, entonces
Este nos queda 5.629 volts. El voltaje en R1. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar el voltaje en R. Voltaje en R2 que está en paralelo con 3. Y es igual a la resistencia 2 en paralelo con 3 por la corriente. Pasa por ahí. En caso R2 paralelo con 3. Para este caso, la corriente es exactamente la misma, porque son los mismos 5.629 miliamperes. Entonces, esto nos va a quedar igual. Esos dos paralelos es la resistencia 776.47 ohm por la corriente, que es 5.629 miliamperes. ¿Vale? Esto va a ser igual, cálculo, 767 por, en este caso, 0.00. ¿Sí? Y aquí nos da 4.37. Si redondeamos a 3 dígitos, pues aquí se hace 1 volt. ¿Sale? ¿Cómo sabemos si hasta aquí vamos bien? Debemos de tener esto en contexto. Según la ley de voltajes de Kirchhoff, vieron ahí en los documentos, la sumatoria de todos los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Y entonces podemos dar un paseíto por aquí y sumar 10 volts. Tomamos el signo de, para sacar nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, tomamos el signo de por donde sale la corriente. ¿Sí? Si voy caminando, si salgo de este punto, voy a salir de este punto y voy a tomar el sentido de la corriente, voy a acercar. Entonces, si salgo por positivo, entonces el voltaje es positivo. Entonces aquí voy a poner 10 volts. Voy a poner por ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Sí? Tenemos que 10 volts. ¿Sí? Sigo caminando hacia acá. Y luego sigue BR1. Si voy para acá, la corriente sale por el negativo, entonces tengo menos el voltaje en R1. Sigo caminando hacia acá, ¿sí? Y salgo por el negativo del voltaje de R2 paralelo con 3. Menos voltaje R2 en paralelo con 3. Ya no tengo más elementos, entonces ya no tengo más voltajes, entonces todo eso debe ser igual a 0. ¿Sale? Entonces, ya tomando los valores, queda que 10 volts, por dicho, la fuente de alimentación es igual a voltaje R1 más voltaje R2 paralelo. Tomando los valores, nos quedan que 5.629 R1 629 más el voltaje en R2 es 4.370. 4.370. Estamos hablando de volts. Aproximadamente, porque aparte estuvimos redondeando. Nos queda 5.629 más 4.371. Aquí pusimos yo exactamente. Entonces, eso quiere decir que vamos bien, ¿sí? Bueno, se aplica que para los elementos en paralelo el voltaje es igual. Entonces, regla. Para los elementos en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Ya lo vimos aquí, ¿sí? La corriente es la misma. Para los elementos en paralelo,
el voltaje es el mismo y lo podemos ver en este circuito, ¿no? ¿Sí? Estos dos elementos están en paralelo. La fuente de corriente directa está aquí. Está en paralelo con este de aquí. ¿Sí? Entonces, el voltaje que hay en la fuente es el mismo que hay en la resistencia. ¿Sí? Entonces, el elemento es el mismo. ¿Por qué quiero llegar a eso? Regresar ahora, voy a volver a dibujar este circuito de aquí. A ver si no los mareo. Ya tenemos el voltaje que hay aquí. ¿Sí? Entonces, el voltaje que hay aquí es el mismo que hay en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Tomando ese circuito. Claro. Aquí, yo lo podemos ver así. Otra resistencia. Más 10 volts. 10 volts, véanlo como si fuera un vector. Aquí se caen más, menos, ¿cuánto? R1 numeral. 7.6. 5, 6, 8. Es un kilómetro. Vamos a poner los valores de voltaje. Si se fijan, este nodo de aquí es exactamente, todo este es el mismo cable y es el mismo punto de aquí. Por lo tanto, el voltaje, si lo mido, tengo las puntas, aquí el positivo y el negativo es exactamente el mismo en las dos resistencias. Si es el mismo cable, entonces el voltaje que voy a medir ahí es el mismo. Por lo tanto, aquí se caen, voltaje, este era R3, R3 es igual a 4.371. ¿Sí? Y también el voltaje que hay en R2 es igual a 4.371. ¿Sí? No nos confundamos, van a decir, aquí ya no se va a cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff. Recuerden, la ley de voltajes de Kirchhoff es por cada una de las ventanas se tiene que cumplir que la sumatoria de todos los voltajes es 0. ¿A qué se refiere? Este de aquí, vamos a tomar, este es un circuito, una ventana, este es uno. Y este es otro, ¿sale? Podemos comprobarlo, si la corriente, vamos a tomar un sentido de la corriente aleatorio, viendo que la corriente va para acá, ¿sí? Haciendo sumatoria de voltajes de Kirchhoff, tenemos que sale por el negativo, entonces tengo menos de R3. Luego me voy para acá, sigo este caminito, y aquí sale por el positivo, más de R2, es igual a 0. ¿De R3 cuánto es? Menos 4.371. De R2, pues son los mismos, más 4.371. Eso es igual a 0. Eso era un paréntesis nada más para comprobar, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, se cumple esa ley. Bueno, vamos a hablar ahora de corriente, de las corrientes que pasan por aquí. Ya tenemos ese voltaje. Ahora podemos encontrar cada una de las corrientes que pasan por ahí. Esta corriente ya la sabemos. Ya sabemos que por aquí pasan 5.629 miliamperes. ¿Vale? Ahora nos falta encontrar cuánto pasa por R2. Entonces, es I. Circuito principal. I1, L2. Nos falta encontrar I1. Nos falta encontrar la corriente que
pasa por acá, es I2. Entonces, ya estamos ahí, igual, por ley de Ohm, aplicamos, historia, igual, la reina de... Ya tenemos el voltaje, y despejamos la corriente, ¿verdad? La corriente es igual a voltaje entre resistencia. Voy a encontrar I1. I1, la corriente que pasa por aquí, por I1 es igual al voltaje que hay en esa resistencia. Entonces, voltaje R2 en este caso, ¿sí? Entre R2, el valor de R2. Está valían, ya eran 2.2 kilos. Está valían. Kilo ohms, ¿sale? Bueno, ya tengo cuánto vale el voltaje, ya tengo cuánto vale la resistencia, entonces el voltaje son 4.371 entre R2, que vale 2.2 kilo ohms. Estos son los voltajes. Entonces, ya de aquí podemos encontrar 4.371 entre 2200. 0.0019. Voy a dejarle nada más 868. Igual recorremos el punto en 3 posiciones, 1, 2, 3, y nos quedan, esto es igual, estos son amperes. 1.9 miliamperes. Sí, por lo general las corrientes van a ser muy pequeñas, son mucho menores al voltaje. Ya tenemos I1 y ya tenemos I total. Y de hecho, esta I1 sí, se deriva, viene de lo que se divide la I principal, la corriente principal, que era de 5.629. Entonces, en I1 no puede haber un valor mayor a 5.629 miliamperes. Se divide una parte, esos 5.629 miliamperes se dividen una parte entre I1 y otra parte entre I2. Bueno, ¿cómo encuentro I2? I2 es igual, en este caso, al voltaje R2 sobre R3 entre R3. Voltaje R3 entre R3, ¿sí? ¿Cuánto es el voltaje que pasa por aquí? Es el mismo que hay en R2, entonces son los mismos 4.371. Entre la resistencia, que en este caso son 1.2 kilo ohms. Entonces, bueno, nos va a quedar 4.371 entre 1200. Nos quedan, voy a poner 0.00640. Y de aquí si recorremos el punto 1, 2, 3, pues nos va a quedar, eso es igual a 3.643. ¿Sale? Y aquí podemos comprobar, a ver si es cierto, la ecuación que pusimos acá arriba, ¿sí? Se dividía esta de aquí. Decíamos que I era igual a I1 más I2. Vamos a ver. ¿Salió o no nos salió? Entonces, probando.
y es igual a I1 más I2, entonces tendremos que la corriente I1 nos da 1.9868 y la corriente 2 nos da 3.643. Es igual más 3.643. Da 5.62. ¿Sí? Si se fijan, esto es muy parecido. De hecho, sí, nada más porque aquí salió por una 5.629 es lo que nos dice la corriente principal, que es esta. Solo la que habíamos calculado y ya comprobando aquí nos da 5.58. Está bien. Ahora ya resumiendo ya todo esto, ¿cuánto nos da el voltaje en cada uno de sus valores? El voltaje en R1, ¿verdad? Vamos para que quede como resumen, 5.629 volts. 5.629 volts. El voltaje en R2 es igual a 4.371. El voltaje en R3, como está en paralelo con R2, es exactamente el mismo. La corriente que pasa por R1 es igual a la corriente principal. Es calculado. Eran los igual a 5.629. ¿Sí? La corriente en resistencia 2 es igual a la corriente a I1, que es la que pasa por aquí. Esta es la corriente que pasa por R2. Entonces I1 es igual a 1.98. Y la corriente en R3 igual a I2. Como I2 nos dio 3.643. Y en general, pues este ya sería el resultado de todo. Bien. ¿Sale? Ahorita por el tiempo, resolver otro. Como le comentaba a su compañero, no sé si tú te alcanzaste a unir al grupo de WhatsApp. Carla. Sí, me unieron hace apenas un ratito, casi cuando inició la clase. Ok, bueno, entonces las grabaciones quedan aquí en Teams para su consulta. Yo creo que vamos a hacer estas sesiones unas 2 veces por semana para ir resolviendo cada uno de ellos, de los problemas. Les comento para los que lo entregaron y no estaban muy seguros. Les digo, para hacer la simulación, de hecho la vez pasada les di algunas opciones, pero también les quiero mostrar, hay un programa, ni siquiera lo tienen que instalar, se llama Multisim. Sí, se tienen que registrar aquí en Senado. Ya había iniciado sesión. Pero puede ser una opción.
Perfil. De la sesión. Esta página, aquí, circuitos, simularlos sin necesidad de instalar algún programa. Hay otros simuladores en línea. Aquí, para que prueben esta opción. Se va a abrir aquí un editor y simplemente aquí estando en esta opción de esquemática podemos seleccionar aquí nuestra resistencia, podemos cerrar una resistencia, agarrar otra de aquí, voy a aquí, ya. Sí, voy a poner una otra, giro, voy a poner una fuente de voltaje aquí, directo. Y muy importante, porque si no, no funciona, hay que agarrar un nodo de tierra. Este de aquí es down. Simplemente para hacer las conexiones, damos ahí. Vamos con este. Vamos a ver acá. Simplemente es darle clic cuando el puntero, si está en la computadora, el puntero se ponga en ahí. Y aquí pueden cambiar los valores. Por ejemplo, en vez de resistencia de 1 kilo ohm, hay dos maneras de hacerlo. Aquí directamente en el cuadrito de arriba. En este caso, bueno, esta sí era de 1 kilo. Pero, por ejemplo, esta de aquí dijimos que era de 1.2. Podemos cambiarlo aquí directamente en este cuadrito o abrimos acá en configuración. En este cuadrito. Esa la pusimos de 2.2 kilos. 2 kilos. Aquí nada más basta. Esta la pusimos de 1.2 kilos. Ya está. Para medir los voltajes, para medir la corriente, primero vamos a medir la corriente. Vamos aquí y aquí hay una parte de puntos de corriente. Y este simplemente basta con colocarlo. Y se fijan que está midiendo corriente, acá a la derecha me dice. Y si quiero medir la corriente que pase por R2, ¿vale? Y ahora voy a agarrar otro de corriente para R3. Estoy conectado aquí. Está. Y simplemente la fuente de alimentación, aquí le podemos cambiar el voltaje, en vez de ser 5 volts, son 10 volts, ¿verdad? Entonces podemos ejecutarlo. Vean, tenemos ya los valores que estamos haciendo ahorita y sí, más o menos te parece. ¿Sí? ¿Cómo medimos los voltajes? Los voltajes aquí en este caso. Voy a quitar las terminales de corriente para que no se vea tanto. Voltaje, ponemos aquí el positivo, ¿sí? Y luego le damos clic ahí donde dice B menos, ponemos la punta negativa, vamos a otro voltaje, y lo vamos a arrastrar donde se ponga
V menos, este sí el voltaje menos, si hay que especificarlo, nos va a dar valores erróneos. Positivo. La corriente no es necesario. La corriente solamente solo el voltaje sí tiene que estar en los puntos. Pues aquí lo ejecutamos y ya tenemos los valores. Son los que obtuvimos. Vean cómo el voltaje en R2 es igual al voltaje en R3, están en paralelo. La suma, bueno, tenemos voltaje en R1, que es este de aquí. Sí. Este circuito, perdón, este programita que es en línea, de Multisim, de National Instruments, gratuito. Les recomiendo que cuando se registren como estudiantes para tener acceso a esta totalmente gratuita esta parte. Si quieren pagar, ya es algo caro, pero realmente no, para lo que lo vamos a utilizar no creo que sea necesario pagar. Pueden encontrar en el mismo YouTube, pueden encontrar la versión de escritorio de esto de Multisim. Pero viene algunos ya con el hack para poderlo instalar. Pero si quieren hacer la formalidad, y es este. Bueno, ya lo mismo pueden usar para revisar los demás ejercicios. Este de aquí, de hecho, aquí solamente nos pide encontrar el voltaje y la corriente en el circuito. Solamente lo que nos indica, si se fijan, hay que encontrar el voltaje que hay en esta resistencia, nada más, hay que encontrar eso en esta parte, y la corriente que pasa por esta resistencia. Pues bueno, no sé cuándo puedan conectarse. Si no se pueden conectar, pues voy a tratar de hacerlo la sesión. Voy a hacer una sesión por lo pronto el próximo lunes, igual a esta hora, a las 5 de la tarde. Espero que se puedan conectar, si no, pues igual voy a dejar grabado el video. Y para resolver el que sigue. Y de una vez les doy retroalimentación para el examen y todo, porque sí creo que hubo mucha confusión. Entiendo que la parte nada más está, no es tan fácil nada más leer el material que se subió ahí. No es tan fácil estar leyendo pero mi intención es de que vaya quedando más claro. Entonces el lunes hacemos otro ejercicio, bueno, igual resolvemos uno como el mixto y vemos los del examen. A ver ahí cómo podemos echar la mano. Así me quedó muy claro. Sí llegaron con los resultados, pero se nota que haya quedado claro. Entonces, el lunes voy a hacer otra sesión, voy a tratar de que sea así, lunes y viernes, por la tarde. A ver cómo ya contestó. Así lo vamos a dejar prácticamente todas las semanas, ir viendo en lo que nos ponemos a mano con lo de esta unidad. Prácticamente con lo del lunes terminamos de ver lo que quedó en el tema 1, en la sesión del viernes, revisamos ya los trabajos que vienen para irnos adelantando, para que no nos agarren tiempo esta unidad. ¿Sale? ¿Tienes alguna duda, Carla? No, maestro, hasta el momento no. Bueno, entonces vemos. Y voy a tener la grabación.